Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buen lunes para todos. Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión quería hacer un pequeño análisis, un poquito de opinión de lo que nos dejó el inicio de la Premier League. El pasado fin de semana, la Premier League, el torneo más importante a nivel clubes en Inglaterra, dio arranque a esta nueva temporada y nos dejó cositas interesantes para ver, para analizar de acá a futuro. Y tuvimos algún que otro partido destacado con presencia de algunos jugadores que dejaron cositas buenas, algunos equipos que tal vez no tuvieron el mejor inicio. Entonces, de esta manera quería hacer un breve análisis de lo que nos dejó esta primera fecha. Primera fecha que comenzó el día viernes. El día viernes debutó el campeón actual de la Premier League, el Liverpool. Se enfrentó al Bournemouth en el estadio de Anfield. Tuvimos un encuentro muy entretenido para darle inicio a esta primera fecha. Y el campeón mostró algún detalle de lo que va a ser su temporada. Creo que se vio en el plano ofensivo un equipo implacable, un equipo con mucha cantidad de futbolistas y muchas herramientas para sacar partidos adelante. Pero por el otro lado, en contraposición de lo que es el ataque del equipo de Arne Slot, pudimos ver una defensa que todavía deja sus dudas. Pudimos ver un equipo que deja algunas ventajas en la parte defensiva, con un Van Dijk que está lejos de aquel futbolista que vimos hace un par de años atrás, cuando probablemente era el mejor defensor central del mundo. Y por el lado del Bournemouth pudimos ver un equipo que, a pesar de que perdió prácticamente a toda su defensa, recordemos que lo que es la defensa de la temporada pasada del equipo que dirige Andoni Iraola fue prácticamente vendida toda en su totalidad. De 4 futbolistas solamente uno quedó, 3 fueron vendidos en lo que fue el mercado de fichajes de esta temporada. Entonces teníamos un partido que en los papeles parecía más favorable para Liverpool, pero pudimos ver un Bournemouth que, de la mano de uno de sus mejores futbolistas, como lo es Semenyo, un futbolista africano que tuvo un gran partido, se cargó prácticamente al equipo al hombro en lo que fue el segundo tiempo. Pudimos ver un encuentro que por momentos se emparejó. Recordemos que Liverpool comenzó ganando 2-0. El equipo pintaba como para llevarse un resultado un poco más abultado. Y Bournemouth en la segunda etapa, con sacrificio, llegando un poquito más al arco de Liverpool desde lo que es la contra, pudo aprovechar los momentos bajos de la defensa de Liverpool y empatar el partido transitoriamente para generar algún tipo de duda en lo que es el Liverpool. Sin embargo, como decíamos, Liverpool tiene una cantidad abismal de futbolistas en ataque que te pueden cambiar el partido, y fue tal vez el que menos esperaba que sea un futbolista a tener en cuenta esta temporada, como lo era Federico Chiesa, aquel futbolista italiano que tuvo paso por Juventus, que recordemos llegó el año pasado al equipo de Liverpool y no había tenido muchos partidos. Recordemos que tuvo una lesión en el medio, y de esta manera pudimos ver que el italiano se sacó un poco ese peso de encima de no haber podido demostrar mucho la temporada pasada y anotó el 3-2, que ponía ya cerca del final al Liverpool en ventaja. Y quién sino, para cerrar lo que fue el resultado, Mohamed Salah terminó poniendo el 4-2, y de esta manera el Liverpool debuta en esta nueva temporada en la que va a buscar revalidar el título del año pasado. Debuta de una manera bastante buena, obviamente con algunos puntos a mejorar. Esto fue el día viernes. El día sábado tuvimos 6 partidos. 6 partidos que estuvieron bastante interesantes algunos, otros tal vez fueron un poquito más aburridos. El principio de la fecha
para el día sábado comenzó con Aston Villa y Newcastle. Un partido que en los papeles pintaba para ser muy interesante. Recordemos que en Aston Villa no atajó Dibu Martínez, que no se sabe si va a continuar en el equipo que dirige Unai Emery. Y de esta manera tuvimos un 0-0 bastante aburrido. Tal vez dos de las figuras más importantes de cada equipo, como decíamos, Dibu Martínez no estuvo en Aston Villa. Alexander Isak no fue parte del Newcastle. Recordemos que el atacante sueco se encuentra en un tire y afloje para poder salir de lo que es Newcastle. Se cree que el destino más próximo al delantero del Newcastle es Liverpool. Entonces tuvimos un partido que pintaba mejor en los papeles y finalizó en un 0-0 bastante aburrido. También después tuvimos 3 partidos más que fueron todos en el mismo horario. El Brighton se enfrentó al Fulham. El Brighton, que probablemente es uno de los equipos a los que menos fe se le tiene esta temporada. No tuvo un gran mercado en cuanto a refuerzos. Se había puesto en ventaja, tuvo un partido bastante correcto. Y el Fulham, en la última jugada del partido, con un tanto del brasileño Muniz, se pudo llevar un punto en un empate en 1 que no fue un gran partido. Entonces tuvimos otro empate más. Después llegó el turno también de Sunderland, uno de los recién ascendidos, un equipo con mucha historia en Premier League. Recordemos que hace bastante tiempo no competía en la primera división de Inglaterra. Y probablemente era uno de esos equipos que generaba esa duda. Recordemos que en Inglaterra hace varios torneos que los equipos que suben a primera división al mismo torneo siguiente vuelven a descender. Yo creo que Fulham invirtió bien, se reforzó con buenos jugadores y tuvo un debut bastante importante ante el West Ham, que para mí West Ham este año la va a tener complicada. Creo que es probablemente viene de temporadas malas y este año creo que no va a tener tanta liviandad a la hora de pelear en el tema del descenso. Y el Sunderland le propinó una goleada muy buena por 3-0. Y de esta manera el equipo que recién asciende nuevamente a la Premier League da un golpe en la mesa y muestra cartas como para no sufrir esta temporada tal vez y poder tener algún aspiración, no sé si a algún puesto europeo, pero a una mitad de tabla sin complicaciones con el tema del descenso. Por otro lado, otro de los recién ascendidos, como lo era el Burnley, tuvo un debut malo, un debut que no fue bueno, porque perdió por 3-0 ante el Tottenham. Recordemos que el Tottenham venía de perder la final de la UEFA Super Cup y con un Richarlison que jugó un partido extraordinario, marcó 2 goles impresionantes, el segundo sobre todo con una pirueta increíble, logra ganar por 3-0 ante el recién ascendido Burnley y creo que Tottenham muestra credenciales. Yo ya lo había mencionado en lo que fue el postpartido de Tottenham versus PSG, aquella final que los de Thomas Frank pierden por penales. Yo creo que el Tottenham esta temporada no va a tener el mismo nivel que tuvo la temporada pasada, porque fue un nivel muy bajo la temporada anterior. Y creo que esta temporada el equipo está para un poquito más. Se reforzó bien. Mohamed Kudus fue uno de los mejores del partido del fin de semana. Y trajeron un entrenador que yo creo que puede hacer buenas cosas con este equipo. Le veo, no sé si para campeón, pero le veo condiciones como para pelear por un puesto de Europa League. ¿Por qué no intentar aspirar a ese cuarto puesto de Champions? Por último, el sábado tuvimos lo que para mí fue la mejor demostración de fútbol de esta primera jornada. El Manchester City de Guardiola, que, insisto, como dije en el video de los candidatos,
creo que es el equipo al que veo a final de temporada saliendo campeón, después de un inicio de primer tiempo contra el Wolverhampton, donde tal vez le costó un poquito más, el equipo rival se mostró un poquito más a lo que es buscar la contra, defender más tirado atrás y salir rápido. Y creo que tuvo una presentación importante el equipo de Guardiola con unos refuerzos en un muy buen nivel. Y el párrafo aparte para hablar de los refuerzos es para Tijani Reinders, futbolista que llegó de Milan y creo que es probablemente uno de los jugadores de los que vamos a estar hablando a lo largo de toda esta temporada, porque la presentación que hizo fue excelsa. Mostró un nivel impresionante que yo creo que si fuera rival de Manchester City, creo que cualquiera de los demás equipos de esta temporada tienen que preocuparse cuando el equipo de Guardiola junte a Rodri con este chico Reinders, que pueden llegar a ser desastres para los equipos rivales. Doblete de Haaland, nuevamente el futbolista noruego tuvo un inicio de temporada brillante. Sabemos de lo que es capaz, pero la temporada pasada no fue de la mejor manera. Y un inicio así propone que el futbolista de Noruega tenga una temporada acorde a lo que sabemos que puede dar. Tijani Reinders, como decía, marcó otro de los tantos. Y el cuarto gol del equipo de Guardiola lo marcó Rayan Cherki, aquel futbolista procedente de Lyon, que también tuvo un gran debut junto a Rayan Ait-Nouri. Creo que el Manchester City esta temporada se reforzó perfectamente. Creo que lo que le faltó la temporada pasada es lo que trajo en refuerzos. Y creo que estamos, después de lo visto este fin de semana, obviamente recordemos que recién va una fecha y quedan 37 fechas más con torneos internacionales y copas en el medio. Pero creo que lo que mostró el Manchester City sí lo mantiene a lo largo de esta temporada. Creo que estamos ante un equipo muy peligroso. Eso fue los partidos del día sábado. Pasando a lo que fue el día domingo, tuvimos 3 encuentros más. El primero de esos encuentros fue el Nottingham Forest enfrentándose al Brentford. Nottingham Forest que lo voy a dejar como un equipo peligroso para esta temporada. Creo que es un equipo que puede llegar a aspirar a los puestos europeos. Se reforzó bien, trajo al chico que era delantero hasta hace muy poquito en el Botafogo, a Igor Jesús. Y también, entre otros de los refuerzos, que tal vez llegaba con un perfil un poquito más bajo, trajo un extremo, futbolista suizo que jugaba en Bologna, Ndoye, y tuvieron un gran partido, vencieron por 3-1 al Brentford. Brentford que lo veo en la misma lista que Brighton, que Fulham, equipos que pueden estar complicados con la zona del descenso, como pueden llegar a zafar por muy poquito. Por el otro lado teníamos el debut de Chelsea, otro de los equipos que yo mencioné como posible candidato a quedarse con la Champions, con la Premier League. El último equipo que, recordemos, hace muy poquito, hace 2 meses, había ganado el Mundial de Clubes, venciendo categóricamente en la final al PSG. Tuvo un inicio discreto, un 0-0 ante el Crystal Palace, otro de los equipos que yo veo como para llegar ahí a ese escaloncito de Conference League, Europa League. Y tuvimos un partido aburrido. Debutó en Chelsea el chico brasileño Estevao. Y bueno, creo que para lo que eran ambos equipos tuvimos un partido discreto, bastante aburrido. Y creo que habrá que ver cómo siguen las demás jornadas para ver si tanto Chelsea como Crystal Palace cumplen con la expectativa y superan esa vara que tienen hoy
a la hora de hablar de este inicio de Premier League. El plato fuerte del día domingo fue nada más y nada menos que Manchester United enfrentándose a Arsenal, dos equipos que se reforzaron bastante bien. Arsenal para mí es uno de los 4 candidatos a quedarse con el título. Y el Manchester United, siempre teniendo en cuenta las últimas temporadas, es una caja de Pandora. El Manchester United se reforzó bien, yo creo que trajo buenos jugadores. Creo que los 3 atacantes que trajo, sobre todo Mateus Cunha, el brasileño que la temporada pasada jugaba en Wolverhampton, creo que son refuerzos interesantes que habrá que ver cómo desarrollan la temporada. Y el Arsenal venció por 1-0 al Manchester United con un gol tempranero de Riccardo Calafiori, aquel defensor italiano que en la Eurocopa, de la última Eurocopa, había tenido un gran papel, y del Bologna pasó directamente al Arsenal. Y posterior a lo que fue el tanto del Arsenal, creo que el Manchester tuvo jugadas interesantes e hizo méritos como para igualar el marcador. En Mbeumo, uno de los refuerzos procedente del Brentford, tuvo un gran partido. Sin embargo, el Arsenal aguantó bien las embestidas del equipo de Rubén Amorín y de esta manera inicia con un partido chivo, porque siempre los clásicos entre equipos importantes en Inglaterra son partidos duros. Creo que el triunfo le da esa chapa de decir, bueno, nos plantamos en un inicio de Premier contra un equipo duro, con historia. Entonces, a partir de acá podemos construir a futuro. Creo que Víctor Gyökeres y Zubimendi, que son 2 de los refuerzos más importantes que trajo Arsenal esta temporada, tuvieron un buen partido. Y creo que de a poco el Arsenal puede ir construyendo algo importante e interesante a futuro. Datito también de color: debutó como parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta el gringo Heinze en el Arsenal. Recordemos que a mitad de esta temporada, para lo que fue la pretemporada, se sumó al cuerpo técnico del Español, el argentino, que ya había tenido su paso como entrenador en Argentinos Juniors, en Vélez y demás equipos. Y siempre es bueno tener en la élite del fútbol a gente argentina representando. Entonces, ese datito extra como para agregarle a lo que fue este partido. Y hoy lunes finalizó la primera jornada de Premier League de este semestre con el Leeds, aquel equipo que hace un tiempo atrás dirigía el Loco Bielsa, recientemente ascendido a la Premier nuevamente, venciendo por 1-0 al Everton. Un Everton que para mí en los papeles es un equipo que habrá que ver cómo desarrolla la temporada. Tendría que no sufrir con lo que representa el descenso, pero no sé hasta qué punto le puede llegar a dar. No lo veo clasificando a zonas europeas, ni siquiera lo que es el puesto de Conference League. Entonces el Leeds vence por 1-0 en este estreno en Premier al equipo que actualmente contrató a Jack Grealish, aquel futbolista que estaba en Manchester City. Trajo a Barry, un delantero francés que proviene de Villarreal, un chico interesante, bastante ágil. Pero fue un partido donde el recientemente ascendido vence al Everton, y de esta manera cerramos lo que es la primera fecha, una primera fecha que dejó cositas interesantes, como les mencionaba, el debut de Reinders en Manchester City, el regreso de Federico Chiesa a marcar un tanto en Liverpool. Yo creo que si Federico Chiesa está bien físicamente, puede hacerse un hueco dentro de lo que es el ataque del Liverpool, si bien el ataque de Liverpool está bastante sobrepoblado de grandes jugadores. Y creo que la primera fecha
bien acorde a lo que es el torneo. Creo que nos dejó cositas interesantes. Creo que para mí, junto a Reinsberg, podemos decir que Richarlison fue uno de los mejores futbolistas de esta primera jornada. Y vamos camino a tener una temporada interesante. Habrá que ver cómo se desarrollan los demás partidos. Y de esta manera vamos dándole cierre a lo que es este pequeño video hablando del post jornada de Premier League. Video que, si les gusta, si tiene buena repercusión, me gustaría poder continuar haciéndolos posterior a lo que son los fines de semana, cada una de las fechas. Así que este breve análisis post primer inicio de jornada los dejo. Espero que les guste, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y nada, eso fue todo por hoy. Un saludo, muchas gracias, nos vemos.